Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sansofé en esta mañana de viernes. Como cada semana, llegamos a nuestro resumen semanal. El pasado lunes pudimos hablar con Beatriz Álvarez de Perea, responsable de comunicación de la Asociación Cultural Orquesta Clásica Bela Bartók. El origen y la misión de Barrios Orquestados como proyecto de inclusión social a través de la música, su metodología participativa y el papel activo de las familias. Se analizaron los impactos emocionales, académicos y comunitarios en la infancia, su modelo de financiación y expansión territorial, así como los retos futuros, reivindicando la cultura como derecho y herramienta de cohesión social. El martes charlamos con María José León Puig, responsable de comunicación de la Fundación ECA Social. Hablamos de la campaña Si compartes en redes, comparte en casa, impulsada por esta entidad con motivo del 8M, una iniciativa que pone el foco en la corresponsabilidad real dentro y fuera del hogar, alertando del estancamiento en la igualdad efectiva. Reflexionamos sobre la carga mental, estereotipos y el papel de hombres y mujeres en la construcción de una sociedad más justa. El miércoles recibimos en nuestros estudios a Paula Besares, de Canarias Siempre Viva, grupo de la ONG Fondo Verde. El proyecto Enhebrando Barrios busca revitalizar la vida comunitaria en Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya. Ante la pérdida de vínculos sociales, la iniciativa propone un proceso de escucha y diálogo para fortalecer el tejido asociativo y la resiliencia vecinal. El plan va a generar un diagnóstico participativo y una hoja de ruta que conecte a la ciudadanía con sus recursos locales. Ayer jueves recibíamos a Ana Lidia Fernández, directora de Opciónate. La educación en ética digital en un contexto donde la tecnología atraviesa la vida cotidiana y condiciona la manera de relacionarnos. Las redes sociales, los algoritmos y la cultura del like que influyen en la construcción de identidad, en la autoestima y en la forma que se establecen los vínculos, especialmente entre la población más joven. La huella digital, la privacidad y las violencias que también se reproducen en el entorno online, destacando la importancia de la necesidad de promover pensamiento crítico, corresponsabilidad y cultura de cuidados para avanzar hacia entornos digitales más seguros, igualitarios y conscientes. Esos han sido los contenidos de esta semana en Sansofé y ahora te ofrecemos nuestro resumen.
El movimiento asociativo de la isla tiene un espacio en Radio Guiniguada, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Sansofé. En un rincón donde el ruido callaba, nació un latido que nadie esperaba. Manos pequeñas sostiene el sol, cuerdas que vibran contando quién soy. No hay más requisito que el compromiso, mirar al lado y avanzar sin aviso. Si uno tropieza, el otro estará, porque en conjunto se aprende a volar. Que suene el barrio, que suene mejor, que cada nota despierte el valor. No es privilegio, es oportunidad. La música une a la comunidad. Si la esperanza se quiere esconder, basta un acorde para renacer. Cuando la infancia se atreve a soñar, todo el futuro comienza a sonar. Madres y padres marcando el compás, 15 minutos que valen de más, porque el ejemplo también es canción y educa fuerte desde el corazón. 3 tardes llenas de luz y ensayo, risas que vencen cualquier desmayo. Cuando la puerta se vuelve a cerrar, queda la fuerza para continuar. Que suene el barrio, que suene sin fin, que cada sueño florezca al latir. Si caminamos al mismo compás, todo el mañana nos escuchará. Muy buenos días desde Sansofé, el espacio de participación ciudadana de Radio Guiniguada, donde la comunidad toma la palabra y los proyectos que transforman barrios se convierten en noticia. Hoy abrimos micrófonos una vez más a Barrios Orquestados, una iniciativa que convierte la música en herramienta de inclusión, autoestima y cohesión social. Nos acompaña su representante, responsable de comunicación, Beatriz Álvarez de Perea. Bienvenida, Beatriz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantadísima de estar aquí. ¿Qué es Barrios Orquestados? Pues Barrios Orquestados esa pregunta es bastante amplia, porque yo creo que depende de la persona, pues generará en sí misma muchísimas emociones, ¿no? Barrios Orquestados concretamente y básicamente es un proyecto músico-social, es un proyecto que tiene un enfoque que utiliza la música por el bien de la sociedad y sencillamente crea orquestas en barrios periféricos del archipiélago. Muy bien, es una cosa, o sea, has hablado algo muy interesante, porque claro, cuando tú dices barrios orquestados, tú te imaginas en todos los barrios música, pero llevar concretamente al tema social y a la necesidad que existe de ver más allá de lo que es unas palabras, ¿no? Creo que también me llevaría a hacerte otra noticia. ¿Cuánto vino a cubrir cuando nació Barrios Orquestados? Barrios Orquestados nace en 2012. Nace en 2012 en Tamaraceite, aquí en Gran Canaria. ¡Oh! Saludos a los de Tamaraceite. Son los primeros, los pioneros en Tamaraceite. Sí. Muy bien. Y viene porque José Brito, el actual director, ya tenía dentro de su propia casa a su propio padre que trabajaba por la comunidad a través de coros comunitarios, ¿no? Utilizaba en este caso lo que viene siendo el instrumento de la voz para al final lo que ya estabas comentando, ¿no? Generar esa cohesión, generar esa autoestima, ¿no? Pues a través en este caso de formaciones corales. Poco a poco se observó que también, por supuesto, se puede utilizar a través de los instrumentos, en este caso de cuerda frotada, ¿no? En los instrumentos de orquesta. Y en este caso, pues el director José Brito, violinista, pues comenzó
en Tamaraceite con tan solo 12 violines prestados. Una digno de admirar. Sí, una pequeña agrupación. Poco a poco fue la demanda aumentando de diferentes colegios y sedes hasta tal día como hoy, que ya estamos en 4 islas del archipiélago y en 14 sedes, ¿no?, distribuidas por diferentes barrios de estas islas. Es que me llamó la atención al consultar el sitio web de ustedes. Precisamente eso, dije, pero está en muchas islas. O sea, tiene mucho valor. Pero lo que más me llamó la atención es que son los barrios con menos oportunidades. Son aquellos barrios donde la cultura a veces llega de forma aletargada, ¿no? O cuesta de alguna forma, pues también como esta radio, ¿no?, comunitaria. A veces hay ciertos rincones relativamente olvidados, ¿no? Y es ahí donde actúa Barrios Orquestados. Te puedo poner algunos ejemplos, ¿no? El caso en Fuerteventura, que estamos en el Matorral. El Matorral es un municipio que está muy cerca del aeropuerto y muy alejado, relativamente, alejado de Puerto del Rosario, ¿no?, que es el núcleo urbano. Es una zona donde pues está el colegio donde nosotros trabajamos y tenemos la orquesta y las viviendas residenciales a su alrededor. Imagínate qué maravilla, ¿no?, que estemos allí, que el proyecto se encuentra allí desde que comenzamos en Fuerteventura y que a día de hoy pues ya haya una orquesta maravillosa, pues casi de unos 40 niños, ¿no?, en ese barrio, ¿no? Pero este es uno de los ejemplos como tantos que te puedo contar. Sí, es muy interesante esto que dices. ¿Y cuál es la filosofía que sostiene el proyecto más allá de la enseñanza musical? Porque hemos hablado de enseñanza musical, hemos hablado de que son barrios con menos oportunidades. ¿Cuál es la filosofía exacta que sostiene el proyecto? Yo creo que lo que antes también estabas comentando, ¿no?, esa autoestima, ese reconocimiento y autorreconocimiento como personas que tenemos potestad de realmente actuar en consecuencia en esta vida, basándonos en unos valores de los cuales también nosotros realizamos pues esa educación en valores a través del proyecto, ¿no? Es una poesía, al fin y al cabo, Barrios Orquestados, es buscar el amor interno y a su vez también pues expresarlo dentro de una comunidad, y todo esto pues con la música como conductor. Yo creo que podríamos realmente hablar largo y tendido de la parte más filosófica y espiritual que tiene el proyecto, ¿no?, que genera unos niveles maravillosos pues de autoestima, de empoderamiento en estos niños y niñas, y también en sus familiares, que muchos de ellos también y de ellas están dentro del proyecto, como en las formaciones corales. Muy interesante esto que has dicho. ¿Y qué metodología aplican y qué la diferencia de otros modelos de formación artística? O sea, porque tú estabas hablando de esta parte filosófica, pero ahora yo estaba pensando, o sea, ¿qué metodología se aplica? Porque estamos hablando de un barrio, estamos hablando de personas que estoy casi convencida que no tienen ningún tipo de cultura, digo yo, a la hora de formarse artística. Pues Judy, eso es súper interesante. Podría decir que para mí es como lo más guay. Voy a hablarte, ¿sí? Digamos coloquialmente hablando, porque el proyecto tiene una metodología única en el que no se usa partitura desde el primer momento. Luego, cuando ya llevan muchísimos años estos niños y niñas, por supuesto, ya se adentran dentro del mundo de la música, de la lectoescritura, pero no tienen por qué empezar con ningún tipo de partitura. Y siempre la formación es grupal. Imagínate, tenemos entonces, por tanto, una educación grupal a niños y niñas, violonchelo, contrabajo, violines, todos juntos dentro de un aula, sin ningún tipo de papel enfrente de ellos y ellas, mirándose a los ojos y aprendiendo sobre todo, ¿no?, por sintetizar un poquito, con esta fórmula de pregunta-respuesta.
poquito a poco estos niños que empiezan pues a través de un pizzicato, empiezan luego ya con el arco y año tras año profundizan muchísimo más en el instrumento, tanto como ellos y ellas quieran, ¿no? Porque algunos se vuelven bastante frikis del instrumento y consiguen un crecimiento abismal en muy pocos años. Eso yo creo que atrae mucho a estos niños y niñas que bueno, pues acostumbrados todos nosotros a tener el libro delante y de pronto vernos con un instrumento en nuestras manos, ¿no? Que cuando eres muy pequeñito lo que tú quieres tener es juguetes, ¿no? Juguetitos. Por supuesto. Pues ven ese violonchelo o ven ese violín, o en este caso aquí en Gran Canaria el saxofón o la flauta, y de pronto pues tienen un instrumento, un juguete en sus manos con el que poder producir sonido, expresarse, ¿no? En la medida de lo posible y disfrutar con sus amigos y amigas. Por eso de la enseñanza grupal y disfrutar en conjunto del aprendizaje. ¿De qué edades estamos hablando? Concretamente, la formación instrumental lo tenemos desde los 6 años hacia adelante. Pero aquí en Gran Canaria tenemos también algo que se llama educación temprana, que también lo tenemos de 4 y 5 años, que son los más adorables, sí, los que se llevan todas las miradas cuando entramos en cualquier auditorio. Por supuesto. Ay, no, esos niños tienen además como una intuición que todos llevamos dentro desde que somos chiquititos y chiquititas, y bueno, y las clases, pues esos niños y niñas empiezan a jugar con el ritmo, con los sonidos, ¿no? Con los silencios también, y luego ya pues con 6 años ya sí le damos la oportunidad de coger esos instrumentos y de asistir a la formación instrumental. Y coral también, ¿eh? Sí, que es muy interesante. ¿Por qué es clave? Porque estabas hablando anteriormente de eso, que no se exija formación previa ni recursos económicos a las familias. O sea, ¿por qué esto es muy importante? Que no se exija una formación previa ni recursos económicos, porque todos sabemos que el coste de los instrumentos es muy caro. En Radio Guiniguada estás escuchando Sansofé. Decimos que el mundo tiene que cambiar, pero en casa cuesta empezar. Subimos mensajes hablando de igualdad, mientras alguien carga con todo detrás. No es cuestión de palabras al viento, es cuestión de sumar el esfuerzo. Si el futuro lo hacemos juntos, que se note en cada momento. Lo que de verdad se comparte, no se escribe, se hace, se parte. La rutina, la carga y el pan, la decisión y el plan. Si queremos un mundo valiente, empecemos por lo más urgente. Mano a mano sin mirar atrás, lo que justo se comparte más. La balanza no encuentra equilibrio si el peso cae siempre en el mismo sitio. Romper viejos moldes, cambiar la visión, también es cuestión de acción. Que no sea discurso brillante, que sea un gesto constante, que el ejemplo marque el compás de un mañana más capaz. Lo que de verdad se comparte, no se aplaude, se vive y se reparte. Si el cambio empieza en el hogar, podrá crecer en cualquier lugar. Y en esta mañana de martes recibimos ya a María José León Puig, responsable de comunicación de la Fundación ECA Social. María José, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto tenerte en los estudios de Radio Guiniguada y sobre todo agradecerte a ti y a la Fundación ECA Social pues que hayan aceptado la invitación para esta mañana venir aquí y contarnos un poco lo que es esta fundación y lo que significan las diferentes áreas y los diferentes proyectos que están ejecutando. Pues muchas gracias a ustedes por abrirnos esta ventana tan valiosa, tan importante a nuestra labor social. Vamos precisamente a definir un poco en qué consiste esa labor social de ECA Social.
Bueno, por ponerles un poco en contexto, que creo que es algo en lo que todavía estamos trabajando, porque bueno, lo que fue en su día Radio ECA, que ha cumplido nada más y nada menos que 60 años de historia y de trabajo y de una labor educativa importantísima en el archipiélago, pues fruto o en herencia, digamos, de ese trabajo y de esa trayectoria, en el año 2022 se toma la decisión de pues transformar Radio ECA, o lo que fue Radio ECA, en dos fundaciones hermanas, pero autónomas y cada una trabajando desde sus áreas, que son ECA Edu. Recoge todo el testigo educativo y sigue trabajando firmemente y fuertemente, importantemente, si lo podemos decir así, sí, brindando oportunidades educativas formales y no formales a las personas. Y por otro lado, se aglutinó toda la intervención social que ya se venía realizando en Radio ECA, pero que había ido cobrando muchísima importancia en los últimos años. Se aglutinó en torno a una nueva fundación muy jovencita, que apenas tenemos 3 años, 2 de ellos de vida y empezando a consolidar, que es ECA Social, en nombre de la cual pues hoy estoy aquí. Es una herencia súper importante porque son esos 60 años de Radio ECA que ahora se diversifican en estas dos entidades, y ECA Social pues es heredera de ese trabajo que se ha estado haciendo de manera constante a través de la radio. Y hoy estamos en Radio Guiniguada, una radio que también ha participado activamente y ha colaborado siempre con Radio ECA en todas las difusiones de los diferentes cursos, talleres que han ido realizando durante toda su trayectoria. Radio Guiniguada tiene ya 40 años, por lo tanto, ECA nos llevaba y nos lleva 20 añitos de ventaja, y nos sigue llevando porque esa esencia sigue existiendo, solo que ahora en esas dos ramas tan importantes, la formación por un lado y en la cuestión social pues por el otro lado, que es el que estamos tratando hoy. ¿Qué necesidades sociales detectan hoy desde la Fundación ECA Social y cómo las detectan como prioritarias para intentar pues aplacarlas? No sé cómo denominarlo. Uh-huh. Sí, en primer lugar abordarlas, ¿no? Entenderlas también. Es verdad que muchos de los proyectos pues vienen o se derivan de toda esa labor social que ya hacía Radio ECA en su día y todo ese periodo de transición. Pero digamos que nosotros estamos atentos fundamentalmente a intentar paliar de alguna manera, poner un granito de arena acompañando a personas que consideramos en lo que llamamos en vulnerabilidad social, en el tercer sector, es decir, personas que por alguna u otra razón, ya sea por falta de formación o dificultades en el acceso al sector educativo, al mercado laboral, por alguna circunstancia personal como pues ser víctimas de violencia de género, personas migrantes o también personas en otros países. Ahora hablaré también de toda esa área que cubrimos desde cooperación internacional, personas que digamos necesitan un apoyo o múltiples apoyos en algunos casos, y que o bien no lo han tenido tan fácil y están buscando segundas o terceras oportunidades, se están abriendo paso en un nuevo país, o pues por alguna razón socioeconómica, psicosocioeconómica, pues no lo tienen tan fácil a la hora de tener o de disfrutar de una inclusión plena en la sociedad y ser ciudadanos con todos sus derechos y todas las ventajas que otorga tener un trabajo digno y poder desarrollarse humanamente y socioeconómicamente. La labor de Radio ECA, lo englobo en Radio ECA para que la gente un poquito entienda, aunque estamos con la Fundación ECA Social, ha sido importante. Este proyecto nació en Canarias, tengo yo la curiosidad y tenía la duda. Efectivamente, hace poco me jugué una apuesta con un amigo canario porque él decía que no, estaba convencidísimo que había nacido en Andalucía, y efectivamente fue un proyecto, un programa, un propósito, una misión y una visión canaria y desde Canarias al mundo, efectivamente. Es una misión alfabetizadora. Y fue una misión alfabetizadora en sus comienzos, y desde aquí se exportó esta idea
a otros lugares. Yo no sé si tú tenías conocimiento de esta cuestión. Creo que en Cabo Verde han tenido o tienen parte del proyecto. Sí, efectivamente. Yo de hecho conocí, antes de venir a Canarias, yo vivía en Galicia, en Pontevedra, y de hecho conocí Radio ECA Galicia, es una de las comunidades autónomas en las que estamos presentes. Efectivamente, nosotros tenemos presencia en la actualidad en 6 comunidades autónomas, es decir, el modelo ECA social o el modelo Radio ECA ha trascendido del archipiélago y se ha digamos, labrado un nombre y una presencia y una intervención en prácticamente todo el territorio del Estado español y más allá, porque hemos tenido, bueno, pues también por ese vínculo, ¿no?, de trabajo en cooperación al desarrollo y de presencia en otros países también, que ha tenido siempre pues no tanto Radio ECA, pero sí la Compañía de Jesús, es decir, de la que formamos, no que formamos parte, sino que somos parte, ¿no? Pues eso se ha visto reflejado en un área fuerte también de cooperación internacional al desarrollo, que ahora mismo nos está llevando a países africanos, sobre todo del África Occidental, y tenemos un par de proyectos europeos también en América Latina, Guatemala, Venezuela, concretamente en estos momentos. Y bueno, y en expansión en la medida en que se pueda. La expansión siempre es muy difícil porque evidentemente tenemos que ir luchando contra el principal escollo en todo esto, que casi siempre es la cuestión económica, porque los proyectos de alguna forma u otra hay que después mantenerlos y hay que sostenerlos y hay que alimentarlos económicamente, porque ya el simple hecho de emprender un viaje pues cuesta un dinero, el mandar un material cuesta un dinero, el poner infraestructura en otro país cuesta dinero, y todo eso hay que financiarlo, evidentemente. Pero la cooperación al desarrollo es muy importante y muy necesaria, y sobre todo que se haga desde donde también es necesario en un montón de aspectos la existencia de entidades del tercer sector, y Canarias no es menos, y aquí también hace falta quizás en alfabetización. Ahora pues hará menos falta que hace 60 años, porque es así, todos conocemos a un abuelo o una abuela que estudió en Radio ECA ya después de madurita, por decirlo así, o de madurito, porque hay gente que ha tenido mucha inquietud y que se ha preocupado, y que gracias al entusiasmo que ha puesto pues ECA en esa promoción, en la divulgación de las diferentes campañas de alfabetización, mucha gente con 50, 60 y hasta con 70 años han intentado pues sacarse hasta el graduado escolar con Radio ECA. Por lo tanto, la labor es tremendamente importantísima. Yo creo que hay, yo no me atrevo a decir un porcentaje, pero un buen porcentaje de la población canaria mayor de ahora mismo 60 años posiblemente haya obtenido algún título a lo largo de su vida a través de Radio ECA. ¿Cómo deciden ahora mismo, o mejor dicho, cómo deciden? No, porque esto no se decide, esto es una cuestión que llega ahora mismo, la línea de atención que están llevando a cabo en las Islas Canarias? ¿Cuál es el perfil más necesario de atender en estos instantes? Sí, es una pregunta interesante, porque nosotros tenemos bastante bien definidas nuestras áreas de intervención. Es algo que, bueno, pues desde el área de comunicación que yo represento, y precisamente para eso, ¿no? Para darnos a conocer como nueva entidad y contarle al mundo que aunque somos hermanas, somos entidades hermanas, pues Radio ECA, ECA Edu y ECA Social pues caminan solitas, ¿no?, por así decirlo. En esa creación en 2022 de ECA Social como fundación autónoma se definieron 4 áreas de intervención. Es verdad que no las tratamos como áreas específicas de una comunidad autónoma u otra, sino que en general, excepto cooperación internacional, evidentemente, porque sus proyectos están basados en fuera de nuestras fronteras, por así decirlo, en el resto de... En casi todas las comunidades autónomas tenemos proyectos que pertenecen a una u otra área. En su día, ese año 2022 maravilloso en el que vimos la vida, por así decirlo, se definieron 4 áreas de intervención que son migraciones, vulnerabilidad social, cooperación internacional y derechos de la mujer.
En el área de vulnerabilidad social tenemos, digamos, una intervención fundamental que es desde el área de infancia, juventud y familias. Trabajamos sobre todo, bueno, pues todo lo que es acompañamiento a familias que consideramos o que están consideradas como vulnerables socioeconómicamente o incluso en una situación de exclusión socioeconómica. Y bueno, damos apoyo, pues trabajamos desde para que se hagan una idea y además vean también, porque eso que contabas antes me parece muy, muy importante de reflejar. Venimos de Radio ECA y no podemos dejar atrás o no podemos ignorar que tenemos un legado educativo y formativo muy fuerte, ¿no? Muchos de nuestros proyectos incorporan, digamos, aspectos o áreas o pequeñas parcelas de formación / educación, ¿no? Hacemos, por ejemplo, refuerzo escolar para niños de familias, pues eso, en situación de exclusión social o vulnerabilidad social, que necesitan ese apoyo y ese acompañamiento. Trabajamos también con las madres, pues pautas positivas de crianza, por poner un ejemplo. Y bueno, en general un poco todo lo que es un modelo de familia sana y familia acompañada y con, como decía antes, pues con esas opciones de mejorar su calidad de vida desde un abordaje más bien integral, ¿no? Trabajamos todos los aspectos que se puedan para que las familias y niños, niñas y adolescentes y sus papás y mamás pues puedan, digamos, ser ciudadanos con todas las de la ley, en el sentido de llevar una vida digna. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. Fue apagando la voz en la escalera. Cada puerta cerrada parecía frontera. Las luces encendidas pero el alma a oscuras. Mil historias juntas viviendo separadas y mudas. Nos dijeron que el tiempo no daba para nada, que soñar en común era cosa pasada. Pero late en el pecho la misma canción, un deseo pequeño pidiendo reunión. Y si abrimos la ventana del miedo, si rompemos el hielo del yo no puedo, quizá nazca algo nuevo entre tú y yo. Cuando nos encontramos cambia el viento, se hace fuerte la raíz del sentimiento, mano con mano vuelve la ilusión. Cuando nos miramos sin prisa ni enojo, descubrimos futuros en los ojos y el silencio se vuelve construcción. No hace falta un discurso perfecto, ni un cartel que prometa lo correcto. Solo ganas de estar y de escuchar, de decir aquí estoy y empezar. Cada voz es semilla en la tierra, cada duda es puente que se cierra. Cuando el paso se da sin condición, se despierta la conversación. Y si el miedo se queda en la puerta, si la calle se vuelve respuesta, puede el pulso latir como canción. Cuando nos encontramos cambia el viento, se hace fuerte la raíz del sentimiento, mano con mano vuelve la ilusión. Cuando nos miramos sin prisa ni enojo, descubrimos futuros en los ojos y el silencio se vuelve construcción.
es magia, es compromiso, es mirarnos sin permiso, es creer que juntos hay dirección. Cuando nos encontramos hay camino, se hace grande lo que era pequeño y fino, y la vida respira en común. Cuando el yo se transforma en nosotros, se dibujan horizontes y otros rostros, y la historia comienza en plural. Pues comenzamos nuestro programa y entramos en materia recibiendo a nuestra invitada del día de hoy miércoles. Es Paula Besares Batista. Ella es portavoz, en este caso, de la ONG Fondo Verde, Canarias Siempre Viva, aquí en la isla de Gran Canaria. Paula, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Hace ya como 3 años casi que no coincidimos y que no cruzamos palabra en nuestros estudios, así que te agradecemos un montón que estés con nosotros en esta mañana para hablar un poquito sobre Canarias Siempre Viva y sobre Fondo Verde. Muchas gracias, un placer volver a estar aquí. Bueno, la última vez que estuviste aquí, y creo que fue la primera vez que estuviste en nuestro programa de radio, estábamos hablando de algunos de los proyectos que realizaban en la isla de Gran Canaria sobre el compostaje. Sí, así es. Explícanos un poco, antes de entrar en el contexto de todo lo que conllevaba el asunto del compostaje, ¿qué era Canarias Siempre Viva? ¿Qué sigue siendo Canarias Siempre Viva? ¿Y qué es Fondo Verde? Pues Canarias Siempre Viva somos un grupo de personas voluntarias y profesionales que trabajamos bajo el paraguas legal y la estructura de Fondo Verde, que es una organización no gubernamental también muy enfocada en la formación medioambiental. Y Canarias Siempre Viva, pues eso, pues somos personas con inquietud en el ámbito pues comunitario, medioambiental y de integración de la vida y de la sociedad en nuestro contexto, en la ciudad o en las zonas más rurales. Y trabajamos, realmente es que nacemos con este proyecto de la gigatonelada y ya hemos ido evolucionando y identificando nuevas necesidades e inquietudes dentro del propio equipo. Y bueno, pues ahí estamos en un barco navegando desde el 2020 y en diferentes ámbitos. Yo me acuerdo que aquella vez estábamos hablando que la basura no tenía por qué ser siempre un problema. También puede existir una oportunidad de transformar ese residuo que generamos en casa, en la cocina, sobre todo cuando es orgánico, en una herramienta pues para un poco contribuir a no seguir calentando el planeta, porque el planeta está en una situación de casi no retorno. Así es. Nosotras identificamos el compostaje como un sistema de economía circular con el que no solo logramos reducir residuos, sino también generar comunidad a través de ese encuentro en las composteras, en las formaciones, y donde las personas pues se encuentran y hablan sobre sus inquietudes y también pues tienen un punto de acción en la ciudad, de acción ambiental y de una fórmula de generar vida más allá del cemento que nos rodea y con eso pues lo tenemos siempre como un trabajo constante, ¿no? Hablamos mucho cuando estamos hablando de no contaminar, de contribuir. Parece que es cosa de las grandes empresas y que todo lo achacamos a las grandes empresas, pero nosotros y nosotras, a título individual, también podemos sumar, porque si tenemos en cuenta de que en Canarias somos pues prácticamente 2 millones de personas, quizás algo más de 2 millones de personas, eso son muchas personas. En el Estado español llegamos a los 40 millones, si no me equivoco. Son 40 millones de personas que tienen cocina, muchas de ellas, que hacen... que tiran la basura, vamos, prácticamente. Evidentemente eso es mucho movimiento de camión de basura a vertederos y es mucha acumulación de residuos en esos puntos donde se verte todos esos restos, ¿no? Yo me imagino que estás hablando de ese proyecto de la gigatonelada. Eso suena a cifra... vamos, yo lo más que he escuchado de gigas son los gigas de una RAM, de un disco duro, pero una gigatonelada
es una cantidad, yo creo que astronómica de residuos. Vamos a suponer que, yo no sé si ustedes han hecho ese cálculo, igual te pongo en un compromiso, pero si estuviéramos en Canarias, para contribuir de manera equitativa a no seguir calentando pues nuestro planeta, ¿cuánta cifra yo no sé cómo poder llamarlo? ¿Cuánto compost se llama? Sí. Podemos generar nosotros en casa de manera razonable. Digo razonable sin entrar en una obsesión de que todo tiene que pasar por el compost. Yo no sé si esa cifra la han estudiado. A ver, es todo muy relativo. Si tenemos en cuenta la cantidad de aviones que entran y salen de la isla de Gran Canaria y somos los canarios los que tenemos que compensar esa huella de carbono, apaga y vámonos. No obstante, es verdad que por cada kilo de materia orgánica que nosotras derivemos y saquemos del circuito habitual de camión y ecoparque y lo saquemos de ahí y lo llevamos a una compostera, pues son 2,5 kilos de gases de efecto invernadero que estamos ahorrando, que son muchos, porque el gas, pues ya vemos que pues es muy ligero, ¿no? Entonces, 2,5 kilos por kilo es una cantidad bastante considerable y por eso es un acto muy sencillo que tiene una repercusión muy grande, y de ahí que nos hayamos enfocado en esto, porque, bueno, a veces podemos tener otras vías de trabajo medioambiental, pero consideramos que tiene un impacto positivo muy, muy grande. Además de que luego pues podemos fertilizar los suelos de las zonas donde estemos compostando. En el caso, tenemos una compostera ahora comunitaria en el IES La Isleta, que le llamamos el compostaje comunitario en Lechuga, y allí hay pues varias familias compostando, y vamos a usar ese compost para seguir plantando allí pues lechugas, o vamos a seguir plantando asclepias. El miércoles que viene tenemos un encuentro para trabajar sobre el proceso que estamos llevando a cabo allí, y es pues muy interesante, porque de repente en cuestión de 3 meses tenemos 1 metro cúbico lleno de vida y de fertilidad. No, y es muy importante lo que nombrabas antes de los aviones. Cualquier persona que haya cogido un vuelo entre islas se ha podido dar cuenta de la cantidad de aviones que salen por minuto, y en una hora yo creo que puede rondar perfectamente 30 vuelos que entran y salen del aeropuerto. Y vamos a suponer que el aeropuerto está activo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues si multiplicamos esos 30 vuelos por hora, eso es incalculable. O sea, ahora mismo así a ojo y sin una calculadora, pues yo no lo puedo decir. Pero no solo eso, sino los barcos que entran y salen de nuestros muelles a diario. Y después esos macrobarcos, que son los cruceros. Porque yo me imagino que, evidentemente, costará más mover un barco grande que un barco chico. Vamos, yo por una cuestión de lógica, ¿no? En cuanto al consumo de combustible y en cuanto al humo, a esos residuos que salen por esos escapes, por esas chimeneas de esos grandes barcos, como por ejemplo un crucero. Uh-huh. Los cruceros que el otro día estaba por la zona de Santa Catalina, y si no te fijas muy bien, había entre palmeras, los escenarios estos del carnaval, parece que es un edificio. Uh-huh. Y estaba con unos amigos y dice, ay, ¿y ese edificio qué es? No, mira, es que no es un edificio, es un barco. Sí. Es un barco gigantesco, es un crucero. Uh-huh. Que al lado del centro comercial El Muelle es como una extensión de eso. Parece que la ciudad continúa por ahí. Entonces, claro, mover eso, Paula, yo me imagino que eso es abismal. Y eso sí que contamina muchísimo más que toda la flota de... Vamos, me atrevo a decir que eso contamina más que la flota de guaguas 24 horas funcionando en la capital. Y entonces ahí también hay que crear un poquito de conciencia, ¿no? El turismo que viene a Canarias, qué es lo que queremos para Canarias, etcétera. Entonces esta reflexión me parecía interesante hacerla, ¿no? Porque vemos las cosas de manera poética en nuestra vida, tanto que, claro, un crucero suena bonito, suena romántico. Evidentemente, claro que es bonito viajar por el mundo y conocer, y es bonito estar en un barco. Pero evidentemente, en el bar del barco también es bonito estar, evidentemente. Pero es muy... El análisis hay que hacerlo en profundidad en tantos aspectos de la sociedad, que desde luego vale la pena por lo menos reflexionarlo en esta mañana de hoy. Sé que trabajan también en red con centros educativos, por lo menos bueno, nombrabas al Instituto Lechuga, ahí en el barrio de La Isleta,
¿Cómo ha sido la presencia de Canarias Siempre Viva en los centros educativos? Pues desde el año 2020, como te comentaba, que arrancamos con el desafío de la gigatonelada, pues hemos estado no sabría decirte la cantidad de centros, igual medio centenario, igual me vengo muy arriba, pero sí, entre 30 y 50 institutos y colegios hemos estado trabajando de forma continua / discontinua, ¿no? Porque también dependemos mucho de financiaciones. A veces podemos trabajar con proyectos de AMPA que nos llaman desde las AMPAs para hacer trabajo con huerto escolar y compostaje. En otras ocasiones tenemos otras fuentes de financiación que nos permiten acercarnos y trabajar mano a mano con el equipo educativo y con el alumnado. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011 o llámanos al 928 31 99 46. Encendida, pantallas abiertas marcando la vida, palabras que viajan sin pedir permiso, mensajes que pesan si faltan los avisos. Un gesto pequeño se vuelve gigante, un eco constante, brillante y punzante. Todo se queda flotando en el viento, todo construye también el momento. Si lo que comparto habla de mí, que sea reflejo de lo que soy aquí. Conectados pero con cuidado, que el respeto viaja a cada lado, que la fuerza no sea el ruido, sino el abrazo compartido. Conectados con corazón, más conciencia en cada acción, que la red también sea hogar donde podamos confiar. No todo es brillo ni aprobación, hay sombras ocultas tras la emoción, miradas que juzgan desde el anonimato, heridas que duelen en formato dato. Pero hay otra forma de estar presente, más justa, más libre, más consciente, sembrando palabras que sepan cuidar, dejando una huella que invite a sumar. Si el mundo cambia con un clic, que cambie también desde mí. Conectados pero con cuidado, que el respeto viaje a cada lado. Conectados con corazón, más conciencia en cada acción, que la red también sea hogar donde podamos confiar. Muy buenos días. Hoy en Sansofé ponemos el foco en un tema que atraviesa nuestras vidas a diario: cómo habitamos el mundo digital y qué valores lo sostienen. Nos acompaña Ana Lidia Fernández Layos, directora de Opciónate, una entidad con amplia trayectoria en la intervención social, la igualdad y la educación crítica en Canarias. Conversamos sobre el proyecto Ciudadanía y Ética Digital, una iniciativa que impulsa una ciudadanía consciente, responsable y participativa en el entorno online, especialmente entre jóvenes, familias
y comunidad educativa. Ana Lidia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Sansofé. Muchísimas gracias por invitarme. Para situar a nuestra audiencia, ¿qué es Opciónate? ¿Cuál es su misión y qué líneas de trabajo desarrolla actualmente en Canarias? Bueno, pues Opciónate es una asociación sin ánimo de lucro que tiene sede aquí en Las Palmas y trabajamos mayoritariamente en Gran Canaria, en las Islas Canarias, aunque también realizamos algunas acciones a nivel nacional y también en el ámbito europeo. Venimos de la Cooperación Internacional al Desarrollo, con lo que también estamos en contacto en ocasiones con redes de otros países que trabajan en la misma línea, ¿no? Nosotras nacimos con la vocación de promover principalmente la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas a través de la inteligencia emocional y social y a través de la investigación, la formación y también la asesoría tanto a instituciones como a colectivos. En los últimos años nos hemos especializado no solamente en el trabajo del ámbito presencial y de la ciudadanía como la entendíamos antes, ¿no? Del trabajo comunitario, el trabajo de barrio, el trabajo en las ciudades, en lo presencial, sino que también en la medida en que el ámbito digital y el mundo digital es cada vez más importante, ¿no? Y ocupa un lugar primordial en la vida de todos y todas, nos hemos ido especializando en cómo se ejercen o no los derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas y cómo nos relacionamos y qué es lo que está ocurriendo, las ventajas y también los inconvenientes y los riesgos y los peligros y los desacuerdos, los conflictos y las violencias en el mundo online. Entonces decidimos trabajar no solamente en la promoción de la igualdad, sino también de la ciberigualdad y promover la ética digital y el pensamiento crítico, siempre con metodologías vivenciales y participativas. Ahora Opciónate se ha trasladado, como lo has dicho, ha ido migrando en el tiempo. Podemos usar esa palabra, migrar en el tiempo. Y nace el proyecto Ciudadanía y Ética Digital. ¿Qué necesidad concreta detectaron para poner este proyecto en marcha? Pues este proyecto en realidad es como estaba intentando pensar por el camino y creo que es la 7ª edición del trabajo que venimos realizando con financiación de la convocatoria de subvenciones de la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Y comenzamos trabajando en un proyecto que se llamaba Jóvenes y Ciudadanía o Jóvenes y Ciberciudadanía o así, porque hemos ido cambiando los nombres, en la creación de campañas, ¿no? Con centros de secundaria primero y luego también hemos venido trabajando con el último ciclo de los centros de primaria, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto nace en realidad como continuidad. Los centros educativos con los que venimos trabajando todos estos años y hemos venido trabajando a través de, como decía, formaciones participativas y vivenciales con las y los jóvenes. La creación de quiz, de un cuestionario online de autorreflexión sobre la ciberciudadanía. Hemos desarrollado un ciberpasaporte como una acreditación que recibían las y los jóvenes cuando tenían ciertos conocimientos y que garantizaba de alguna manera que se van a relacionar de manera sana, ¿no? Online. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho cortometrajes. Muy interesante. Con los propios jóvenes. Ya van ahí, yo creo que más que algo digital, van en vías de periodismo. Sí, es que es así. Claro, porque lo que queríamos es que las y los jóvenes reflexionen sobre todos estos temas y desarrollen sus propios materiales. Porque no es lo mismo el que les hablé yo ya con mis casi 50 años, ¿no? Conste que no los parece. Es muy joven y muy bella. Muchas gracias. Pero no dejo de ser una señora para estos jóvenes y entonces es muy importante que, aunque en nuestro equipo podamos trabajar personas de distintas edades, el lenguaje lo creen y lo reciban las y los jóvenes de las distintas edades. E incluso en muchas ocasiones hemos trabajado para que ellos y ellas desarrollen materiales y hagan presentaciones para sus familias y para los cursos inferiores, ¿no? Sobre estos temas. Y bueno, pues en este proyecto la novedad es que, bueno, con una propuesta didáctica que elaboramos a petición del profesorado con el que trabajábamos, ¿no? Y que resume dinámicas, materiales, etcétera, para hacer al menos 12 sesiones en el marco de
la asignatura de primero de secundaria de valores, pero que puede ser adaptada perfectamente para la asignatura de lengua, para identificar bulos, para filosofía, para distintas asignaturas de otros cursos, y así lo estamos haciendo. Bueno, pues cada vez nos han planteado más desde los centros educativos la necesidad de hablar de los cuidados. Entonces, en este proyecto seguimos avanzando, difundiendo esa propuesta didáctica, formando a docentes acompañando a docentes para que puedan mejorar sus clases, ¿no?, con estas temáticas que están en el currículo oficial del Gobierno de Canarias, impartiendo algunas sesiones participativas y vivenciales con esta propuesta didáctica en las clases de distintos centros de la isla, y poniendo mucho énfasis en la reflexión sobre el autocuidado online y sobre los cuidados a las otras personas, y cómo somos todos y todas influencers, porque podemos en un momento dado decidir qué hacemos, cómo nos relacionamos, cómo contribuimos a que haya un buen ambiente o haya un conflicto o haya una violencia en, por ejemplo, lo que es la primera incursión en una plataforma social online, que es el grupo de WhatsApp que se crea cuando empieza en el instituto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este momento justo en medio del desarrollo del proyecto de este año en esta línea. Me llama la atención que el proyecto se llama Ciudadanía y Ética Digital. El término ciudadanía no es habitual, o sea, no lo he escuchado en tantos términos en los proyectos. Y bueno, te hablo de los que han estado en Sansofé, de los que conozco, y ¿qué significa exactamente y qué aporta frente al concepto tradicional de ciudadanía digital? Pues, a ver, la ciudadanía es muy importante que la asumamos como los derechos y deberes, como el pacto social que decidimos, ¿no? O que está implícito cuando vivimos en un lugar, ¿no? Entonces es muy importante que los chicos y chicas, cuando ya empiezan a tomar conciencia desde primaria de lo que es habitar un espacio en relación, sepan que la ciudadanía se ejerce en todas partes, desde chiquititos y chiquititas. Entonces, lo que nosotros venimos reflexionando junto con las y los profesionales con los que hemos trabajado todos estos años y seguimos, es que una de las conclusiones es que sí que, por supuesto, hay que seguir trabajando en la ética y en los valores familiares, sociales, educativos que inculcamos a nuestros y nuestras más peques, pero que hay mucho más consenso social sobre los valores de ciudadanía, de cómo me comporto en el ámbito presencial, cómo me tengo que comportar, cómo no, qué puedo hacer, qué no, en función de las edades, qué me corresponde, qué no. Y en el mundo online esto se ha ido quedando un poquito atrás. Y hay muchas incoherencias, hay mucha falta de conocimiento, hay mucha falta de diálogo, ¿no? Sobre cuando estoy en una conversación online, qué vale y qué no. El movimiento asociativo de la isla tiene un espacio en Radio Guiniguada, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Sansofé. Y esto ha sido todo por hoy y por esta semana. Una semana bastante intensa y cargada de contenido. Te esperamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana, aquí en Radio Guiniguada, onda libre y comunitaria. Buen fin de semana.